Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hace casi 2 años, en concreto el 28 de marzo de 2014, en esta misma Junta General, se debatía una moción con 2 puntos. El primero era rechazar los ERES, el segundo, cumplir un acuerdo que venía como consecuencia de una huelga de unos trabajadores, en concreto indefinidos o laborales de la Consejería, en aquel momento de Medio Rural, que realizaban las campañas de saneamiento ganadero. Hoy repetimos la historia. Hoy volvemos a repetir la historia, pero con una pequeña, no, con una gran e importante variación. La amenaza del ERE que rechazamos los 45 diputados de la Junta el 28 de marzo de 2014, la amenaza se cumplió, y el Gobierno, el mismo, y la consejera, la misma, no cumplieron. Y eso es una realidad. Y por eso hoy estamos aquí. Lo que era un rechazo a los ERES previstos, hoy es un rechazo a los ERES aprobados. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y hay una cosa clarísima en este sentido. La empresa es la misma, la consejera y el Gobierno asturiano también son los mismos. Por lo tanto, nuestro planteamiento, ya para empezar, se pudo evitar llegar a esta situación que hoy estamos debatiendo, es decir, el rechazo a los ERES de esta empresa que afecta en concreto a 34 trabajadores, 17 y 18 que realizan la campaña de saneamiento ganadero en Asturias. Sí, se pudo evitar, porque, lo he dicho, hace una semana se sabía, y lo que estaba claro es que las prescripciones técnicas para contratar la campaña de saneamiento ganadero de esta consejería y de este Gobierno con una empresa pública, una de las condiciones no se cumplió y se sabía que no se iba a cumplir y se contrató y se encomendó esa gestión igual a esa empresa pública. Y se sabía que iba a haber un ERE, puesto que había una sentencia del Tribunal Supremo, para desgracia de los trabajadores, que autorizaba el mismo. Por tanto, como digo, hace dos años discutíamos y aprobábamos el rechazo al ERE. Hoy discutimos o rechazamos lo que se ha cumplido, que es que el ERE se ha aprobado. Y la Consejería y el Gobierno han contratado con la misma empresa sabiendo que iba a haber un incumplimiento de esas prescripciones técnicas, que era contratar a las mismas personas que estaban de un acuerdo que venía del año 2005. Por tanto, yo creo que se ha jugado con los trabajadores, con las cartas marcadas, y, sobre todo, se ha intentado poner el foco en otro sitio, que lo tendrá. Cada uno tiene su alícuota de responsabilidad. La empresa tiene la suya. Nadie la niega. Yo no la niego. No voy a negarla, porque la tiene. La empresa decide lo que hace, con o sin razón, pero, en todo caso, quien tiene que velar por el cumplimiento de dónde van y de cómo se destina el dinero de todos los asturianos para encomiendas de gestión con empresas públicas o privadas es este Gobierno, no empresas públicas o privadas. Por tanto, yo creo que doble culpa. Sabían, consintieron, miraron para otro lado y, además, todavía hoy en día escenifican una protesta formal que no es tal, porque, de hecho, hoy se ha dicho aquí por parte de otra portavoz, no han denunciado, que yo sepa, este Gobierno, que yo sepa, no ha denunciado el incumplimiento de un pliego de prescripciones técnicas. Hombre, pero si por algo se ha caracterizado el Gobierno de Javier Fernández, ha sido por presentar recursos de inconstitucionalidad a lo largo de 4 años. Y resulta que no denuncian un incumplimiento de un pliego de prescripciones técnicas de una empresa pública que no cumple con sus trabajadores. Y lo que es peor, sobre todo, que está afectando a una competencia única y exclusiva de esta comunidad autónoma, que es la sanidad animal. Esa es otra responsabilidad grave, creemos, de este Gobierno. Por tanto, nosotros hemos enmendado, hoy hemos llegado a acuerdos con enmiendas transaccionales para mejorar, entendemos, lo que es la moción presentada por Izquierda Unida. Creemos claramente que se deben de revisar lo que son las encomiendas de gestión que desarrollan esta empresa y otras empresas con el Principado de Asturias. Estamos de acuerdo con ello, y sobre todo lo que estamos de acuerdo es una cuestión que creo que no deberíamos haber llegado a este punto.
Hay un acuerdo de fecha 7 de junio de 2005. Es un acuerdo que hay que cumplir, que condiciona quién va a realizar las campañas de saneamiento ganadero en Asturias en el futuro, es decir, del 7 de junio de 2005 en adelante. Y que yo sepa, ese compromiso, ese acuerdo se debe cumplir. Nosotros, en este sentido, estamos de acuerdo, como digo, con la moción que vamos a votar a favor y, además, también lo que hemos planteado ya hace más de 3 semanas, cuando casi empezó este conflicto. Creemos que estos trabajadores no se les puede dejar en el limbo durante un año, aparte de los anuncios que haga o no la consejera, que, por cierto, ni está presente en este pleno para debatir, creo que una cuestión importante para lo que supone la sanidad animal y su gestión en esta consejería. Nosotros hemos propuesto que estos trabajadores no queden, como digo, en el limbo durante un año. Hemos hecho una proposición no de ley y, por supuesto, la llevaremos a la siguiente comisión porque creo que es una de las soluciones que se plantea también en esta moción. Muchas gracias.